Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Te damos la bienvenida a este podcast. Somos Ayelen González y Florencia Dima. Me voy a presentar, yo soy Ayelen, una mujer cisgénero, mamá de 2 niñas pequeñas, compañera de la vida de Manuel, argentina, católica, abogada de profesión, y ya hace tiempo vengo especializándome en temas de sustentabilidad y diversidad en las compañías. Me defino además como una persona positiva, perseverante, me encanta trabajar con otros para construir juntos un mejor planeta y una mejor sociedad. ¿Y vos, Flor? Presentate. Yo soy Flor, soy mujer cis heterosexual. Hasta hace un tiempo no sabía y desconocía la necesidad de hacer estas aclaraciones para visibilizar la importancia de la autopercepción y no de la imposición cultural. También soy comunicadora social, estudié en la UBA y eso es algo que me gusta aclarar porque la universidad pública siempre digo que me enseñó a pensar, a hacerme preguntas, a cuestionar. Me abrió las puertas de un mundo que desconocía. Hasta hace un tiempo empecé a especializarme en temas de género, diversidad e inclusión. Me defino como una persona sensible, atenta y compañera. Me gusta hacer las cosas siempre y cuando entienda y comparta el propósito. Hacer las cosas por hacer no es mi especialidad. Me gusta involucrarme y encontrar en los proyectos en los que participo un propósito social. Qué importante eso que decís, Flor, respecto de aclarar la necesidad de aclarar los pronombres con los cuales uno se identifica. Yo tampoco lo sabía hasta no hace mucho y también sentí la necesidad de manifestarlo, por ejemplo, en mi cuenta de LinkedIn, aquellos pronombres con los cuales yo me siento identificada, no darlo por hecho, porque falta información o construcción social vinculada a este tema. Me parece que no es una excusa, me parece que es una necesidad y además genera empatía con un otro que no se identifica con el pronombre con el cual habitualmente se le asigna a nivel social. Entonces creo que es súper importante poder aclararlo, poder preguntar también cómo te llamo, cómo preferís que te llamen, eh, para poder generar esa conversación más empática y desde otro lugar. Además, creo que es una forma de darle un espacio seguro a la persona, de esto que decía antes, ¿no? De generarle empatía eh, y no dar por hecho cuestiones que quizás socialmente se nos impone. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día. ¿Quiénes somos y qué es este podcast? Es el tema del día, es el tema del primer capítulo. Un poco quiénes somos ya te contamos y te vamos a contar ahora cómo es que llegamos a empezar a especializarnos y a trabajar en estas temáticas como parte de nuestra vida diaria laboral. En mi caso, siempre colaboré como voluntaria en la parroquia del barrio donde yo vivo, soy del conurbano bonaerense. Y siempre me gustó hacer acciones sociales, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas. Luego, estudiando Derecho, sentía y siento que quiero contribuir para que los derechos de las personas, digamos, no sean vulnerados. Y creo que el sistema judicial hoy por hoy, como está diagramado, es bastante burocrático. Por eso es que me desalentaba un poco el ejercicio tradicional del derecho. Ejercí muy poco tiempo y sentía que no era mi camino o no era por ahí donde yo quería estar todos los días. En el medio de ese proceso, en la compañía donde yo estaba y estoy trabajando, se dio una dinámica de poder contribuir y generar el primer programa de sustentabilidad de la compañía. Éramos personas de muchas áreas distintas, entonces estuvo bueno ese proceso porque tenía que ver con las miradas distintas de las áreas. Y a partir de ahí es que comencé ese camino vinculado a la sustentabilidad. Y cuando en la compañía que trabajo, porque es una compañía de servicios, se definió cuáles eran los ejes de trabajo de sustentabilidad, uno de los ejes que tenía que ver con justamente diversidad e inclusión. Entonces un poco se combinaban ambos temas bastante cercanos
y transversales al negocio. Y además sentía que estaban pagándome por algo que me encantaba hacer, que tenía que ver con mi esencia, con lo que tiene que ver con mi propósito personal, se trasladaba al laboral y eso me encantó. Luego, para seguir desarrollándome profesionalmente y también para adquirir nuevos conocimientos, se me ocurrió poder estudiar un posgrado y decidí hacer un posgrado en administración de empresas como para ampliar un poco el entendimiento sobre las organizaciones y la posibilidad laboral también que eso podría conllevar. Genero, digamos, me meto en este mundo de la administración de las empresas y cuando tengo que pensar en mi tesis de posgrado, sentía que había no sé si llamarlo vacío en nuestro país, pero sí falta de información fidedigna sobre temas de diversidad e inclusión vinculados estrictamente a las empresas. Había muchas temáticas, pero más desde lo sociológico o en términos de organizaciones, estudios, pero en otros países. Entonces sentía que faltaba algo que a las personas que gestionamos la diversidad y la inclusión en las organizaciones nos pudiera dar herramientas para después justificar algunos programas o también para dejar algún material a la comunidad empresaria que fuera de utilidad. En esto entonces es que empiezo a investigar bastante más en la temática, decido generar esta tesis que tiene que ver justamente con cómo impacta la gestión de la diversidad en las organizaciones argentinas, en las empresas argentinas puntualmente. Me entrevisto con más de 30 empresas, donde me dan un montón de información, súper agradecida con eso. En este momento estoy en instancia puntual de, digamos, que tiene que ir a un tribunal para luego defender mi tesis, así que estoy esperando ese proceso que culmine. Pero digamos, en el sentido de entender cómo es el mercado argentino respecto a esta temática, cuán desarrollado está el tema en las empresas argentinas, por qué las empresas deciden trabajar estas temáticas y las dificultades con las que se encuentran, fueron parte de las conversaciones que tuve tanto en entrevistas cara a cara con las empresas virtual por el contexto de pandemia, o también a través de encuestas, que eso fue más, pude abarcar más testimonios de las empresas, una encuesta online. Y cuando decido trabajar este tema, la realidad es que me encuentro bastante contenta porque hay muchas empresas que han avanzado un montón, que han podido incorporar estos temas a sus estrategias de negocios y otras no tanto. Y también cuando empiezo a conversar con las empresas, obviamente todas las empresas quieren siempre contar sus casos de éxito porque todos queremos contar lo lindo y lo bueno que nos pasa, pero faltaba, a mi criterio, entender cuáles son aquellas cosas que nos hacen llegar a esos éxitos y no siempre son justamente los éxitos, sino también son los fracasos en donde aprendemos, nos levantamos y volvemos a empezar para retomar con más envión. Y eso obviamente no se escucha en muchos lados, no hay muchas experiencias en términos de fracasos o en términos de dificultades, capaz que no son fracasos, pero sí las dificultades que se atraviesan, básicamente porque la gestión de la diversidad tiene que ver con cambio cultural, entonces todo cambio cultural en las organizaciones generan siempre resistencias, generan dificultades por las que hay que atravesar para que algún proyecto o algún programa o alguna estrategia sea efectiva y cumpla el objetivo propuesto. Entonces, las experiencias que se escuchan muchas veces en las compañías son las de éxito, y quienes estamos en ese proceso y quienes estamos en ese camino, o quienes queremos empezar, porque quizás vos que estás escuchando del otro lado querés comenzar con ese camino hacia la diversidad y la sustentabilidad en tu organización, decís, bueno, ¿por dónde empiezo? A mí me está pasando esto, me encuentro con esta dificultad, a nadie más le pasa, ¿no? Esas son un poco las preguntas que quizás a veces nos encontramos, y sí, la realidad es que sí, nos pasan, nada más que a veces no lo escuchamos tan seguido. Entonces creamos este podcast básicamente para que puedas encontrarte con esas preguntas y esas posibles respuestas.
te vamos a traer información, te vamos a traer algunos especialistas que pudieran compartirnos mejores prácticas o sus experiencias o su conocimiento. Y también invitarte a que vos puedas compartir también otras respuestas que pudieran enriquecer a la comunidad oyente. Entonces, también esto de facilitar el camino hacia empresas y sociedades más justas, que al final de cuentas también sea un buen negocio para las compañías, porque las compañías no son ONG, quieren ganar dinero y eso no está mal. Lo que a veces hay que preguntarse es el cómo, ¿no? Y en el cómo tiene que ver también un poco en dónde estamos, digamos, en qué contexto estamos diciendo estas palabras, y básicamente es un contexto en donde predomina el capitalismo, tal como lo conocemos. Este sistema claramente no toma como parte de sus decisiones ni a las personas ni al ambiente. Por eso es que, con el afán de desarrollo y crecimiento, se han afectado ecosistemas, la forma de producir y consumir afectó el clima, al punto que si seguimos produciendo al mismo ritmo que ahora, pequeños países en poco tiempo podrán desaparecer, países quizás costeros o peninsulares podrán desaparecer y poblaciones enteras deberán migrar de manera forzada. Entonces la forma de producción actual también genera desigualdades, invisibilizando a muchas personas, colectivos, empobreciendo a muchas en favor de enriquecer a otros. Este capitalismo decimos también que tiene una perspectiva androcéntrica, es decir, pone al varón cis, hetero, blanco, sin discapacidad y educado en el centro de la escena pública, dejando en la vida privada a la mujer a cargo de hijos y cuidados del hogar, y a aquellas personas que no cumplen con esta pauta normativa o de normalidad, las invisibiliza, no las contempla, no contempla sus necesidades, incluso generándole ineficiencias económicas por no contemplar a las diversidades como consumidores, como partes de un sistema productivo y no equiparando oportunidades. Desde esas realidades que surgen múltiples movimientos que comienzan a alzar la voz y querer visibilizar estas realidades y exigir cambios reales. Entre tantas formas de manifestaciones surgen documentos clave como los ODS de Naciones Unidas, la encíclica papal Laudato Si y el Acuerdo de París, entre los tres, como el tres más relevantes, pero existen otros también documentos, y muchas personas, dueños de empresas, empiezan a protagonizar cambios e inspirar a otros a generarlos. Así surgen movimientos empresariales como las empresas B, que contemplan el impacto que tienen las decisiones de negocio y de estrategias de compañía a las personas y el ambiente, y nuevas formas de medir el éxito en estas organizaciones. Estos movimientos están creciendo, los consumidores también estamos más conscientes y, sin embargo, aún falta mucho por cambiar y transformar. Es necesario entonces cambiar la forma de ver el mundo, de los negocios y la forma tradicional de tomar decisiones estratégicas. Esto no es una acción aislada, no es suficiente, es necesario cambios sistémicos y estratégicos para generar los cambios realmente que queremos ver en el mundo de las empresas y en el mundo en general. Desde este lugar, y como consumidoras y como miembros de empresas, como ciudadanas también del mundo, es que queremos traerte estas reflexiones y recursos simples para que puedas generar desde tu metro cuadrado los cambios que querés ver en tu organización. Qué interesante todo lo que contas, Aye. Siempre es un placer escucharte y es enriquecedor, ¿no? También. Y esto es un poco también el objetivo de este podcast, escucharnos y enriquecernos. Bueno, y un poco escuchando, ¿no?, lo que mencionás del capitalismo, me doy cuenta que siempre tuve una necesidad de desafiar al sistema. Y por sistema me refiero, sí, como venimos diciendo, al sistema capitalista. No me pregunten por qué. Supongo que por mi formación académica. Me acuerdo que una vez en una clase le pregunté a un profesor, todavía muy ingenua yo, ¿y cómo hago para no estar en el sistema? A lo que me respondió, tenés que ser Tarzán. Sin detenernos en analizar su respuesta y destacando nada más su carácter anecdótico, me acuerdo que me sentí un poco avergonzada y desilusionada. Sin embargo, revisando mi formación profesional, me doy cuenta que las decisiones de crecimiento y orientaciones que fui eligiendo están relacionadas con esa necesidad inocente de querer desafiar un sistema, del cual obvio soy parte, pero incluso siendo parte, intento encontrar aquellos espacios en los que siento que podemos usarlo a nuestro favor. Este espacio, ¿no?, este podcast que estamos haciendo, sin ir más lejos, es un ejemplo de ello, ¿o no? Sí, claro. Pero retomando la pregunta inicial de cómo llegamos a interesarnos por los temas de género, diversidad e inclusión, les cuento que en mi caso la conexión comenzó de la mano de un crecimiento y desafío profesional
en la agencia de comunicación en la que trabajo. En esta agencia me desempeño como consultora y ayudo a las organizaciones a gestionar la comunicación interna de forma estratégica y con perspectiva de género. Hacía tiempo que veníamos notando que cada vez más, en su mayoría por tema de agenda, las empresas empezaban a exigir y a exigirnos cierto conocimiento en el tema. A partir de esa necesidad, a mis líderes, de los cuales siento mucho orgullo porque son personas increíbles, se les ocurrió que podíamos desarrollar el área de diversidad e inclusión. Me lo propusieron y acepté el proyecto. Me considero una persona bastante temerosa, a la cual tampoco le gusta hacer las cosas por hacer. Incluso necesito estar muy segura para hacer algo. A su vez me gusta encarar los proyectos con profesionalismo y convicción. Así que es así como empecé a hacer cursos, capacitaciones, hablar con colegas especialistas en el tema para conocer la realidad de sus empresas y muchas cosas más. Así incluso es como retomé el vínculo con Aye, ya que habíamos trabajado juntas por otros temas y este tema nos reencontró. Seguimos especializándonos, no tenemos todas las respuestas, no sabemos todo, de hecho hay muchas personas que saben más, pero nosotras queremos traer nuestras inquietudes, nuestros aprendizajes, incluso nuestras dudas. La inclusión no es una moda, es una necesidad. Lo puedes hacer por convicción o por obligación. Nosotras queremos inspirarte para que lo hagas por convicción. Y si aún no te convencemos con lo que te estamos comentando y con lo que te vayamos a ir comentando más adelante, lo que te podemos sí decir es que esto es un tema de actualidad, en donde los consumidores y los talentos cada vez más los van a empezar a exigir a las compañías, en donde va a ser una necesidad y quien no esté empapado en estos temas y no pueda incorporar la perspectiva de la diversidad, de la inclusión y de la sustentabilidad en la estrategia de negocio, va a empezar a quedarse afuera de los mercados, va a empezar a perder talento valioso y además hay un tema de riesgos laborales, tema de riesgos legales incluso, porque también los gobiernos van a empezar a estar legislando, ya empezaron en algunos países y van a estar legislando también sobre estas temáticas en nuestro continente. Además, como contó Flor, esto es un tema que también los clientes empiezan a pedirlo. Entonces, digamos, no es un tema que va a venir, es un tema de tendencia que ya está entre nosotros y que no va a desaparecer del radar tanto de clientes como de consumidores finales, como también de los talentos que tengamos en nuestras compañías. Como les venimos diciendo, este podcast tiene como propósito, ¿no?, el conversar también, el enriquecernos, escuchando también a otras personas, no solamente nosotros. Así que en esta oportunidad, en este primer episodio, invitamos a Sabrina Rodríguez de Meraki Consultoría para que nos cuente su experiencia, ¿no?, y su vínculo también con estos temas de género, diversidad e inclusión. Hola, mi nombre es Sabrina Rodríguez, soy fundadora de Meraki, consultoría en desarrollo sostenible. Siempre fui muy curiosa, eso me llevó a estar continuamente estudiando. Soy relacionista pública y entre otras cosas que he estudiado, sigo especializándome en género y en desarrollo sostenible. A lo largo de mi vida, consciente e inconscientemente, siempre estuve relacionada con temas de impacto social, de inclusión de poblaciones vulnerables, trabajando como voluntaria en diversas ONGs. Desde lo profesional, trabajé 19 años en multinacionales y hace ya unos años me lancé al mundo emprendedor, con la certeza de que cada quien desde su lugar podemos generar un impacto positivo. Por eso me dedico a acompañar a diversos tipos de instituciones, privadas, públicas, filantrópicas, a buscar la forma de generar ese impacto positivo en el entorno, entendiendo que lo social y lo ambiental están directamente interrelacionados. Siempre me consideré feminista, no solo por mis convicciones, sino porque también me desarrollé en un mundo mayormente de hombres, competitivo, en el que tuve que empoderarme para subsistir y también para resistir, aún sin tener siempre posiciones de liderazgo. Hace varios años que estoy enfocada en la equidad de género, ya que tenemos que lograr esa equidad que merecemos, y también porque trabajo para desterrar mis propios micromachismos que la sociedad me instaló durante muchos años. Ya estamos llegando al final de este primer episodio. Ya rompimos el hielo. Para nosotras
Es un montón, nos estamos desafiando también a hacer esto, así que esperamos que les haya gustado. Pero antes de terminar, queremos invitarlos e invitarlas a hacer una retrospectiva de su propósito a nivel laboral y a preguntarse qué les gustaría lograr en el próximo año y en base a esas respuestas también preguntarse cómo pueden llevarlo a cabo. Siempre respuestas lo más realista posible, teniendo en cuenta sus tiempos, los tiempos de la empresa o entorno donde trabajes, las personas, la cultura y el contexto general. Pequeños pasos van a ir construyendo ese propósito. También te vamos a recomendar, para que te sigan inspirando y te generen nuevas ideas, algunas cuentas de Instagram que nosotras seguimos, que nos ayudan a pensar ideas y proponer cambios. Obviamente te recomendamos la nuestra, Transformando Negocios Podcast, nos encontrás en Instagram. También te recomendamos la cuenta de la consultora bridgetechUp.com, Género y Trabajo, Nodos Consultora, Libertate, Meraki Consultora, EcoHouse, Centennials, Sistema B, son algunas de las que nosotras seguimos y que nos gusta el contenido que brindan. Obviamente te invitamos también a que puedas compartir dónde vos generás tu inspiración y que puedas recomendar al resto de la comunidad oyente para que juntos podamos construir empresas y organizaciones más sustentables e inclusivas. Hasta acá nuestro primer capítulo, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Dino. Seguinos también en YouTube, donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede fuera de la información. Suscríbete y compartilo. Te esperamos en el próximo episodio.